Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica Cuántica. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien en todo menos en lo que no. Espero que como mínimo los demás estéis igual. Vamos a hacer hoy un viaje por lecturas que recomiendo. Lecturas para mí fascinantes, reveladoras, apasionantes y muy interesantes. Soy JMR Salinas, comandante en jefe del canal. Allá vamos. Quizás os recomiende algún libro que en algún otro programa he recomendado, pero bueno, no importa la repetición. El primero que os recomiendo es un libro de Bruno Cardeñosa, el periodista Bruno Cardeñosa, La Triple A. Triple A, ¿quién mueve los hilos? Los secretos mejor guardados de la crisis. Se refiere a la crisis del 2008, cuando empieza todo a caer como un castillo de naipes, un montón de entidades financieras. Cuando, si os acordáis, cuando empieza todo con los activos tóxicos, Lehman Brothers, etc. Bueno, este es un libro muy trabajado, con cierta complejidad y con un gran mérito por parte del autor, de Bruno Cardeñosa. Y son, digamos, es un descenso a los entresijos del mundo financiero que no conocemos la mayoría de las personas. Es un libro muy completo para entender qué se cuece entre bambalinas en cuanto al mundo financiero, el mundo de la banca, el mundo de las inversiones y ese mundo psicopático donde se puede destrozar la vida de un sector económico, de una nación, se puede destrozar la vida de muchos ciudadanos en función de grandísimos intereses y donde realmente esto es una jauría de tiburones en el mundo de las altas finanzas. La información que nos muestra Bruno Cardeñosa nada tiene que ver con la poquita información que tenemos el ciudadano de a pie en cuanto al mundo bancario. Es apasionante, muy revelador y aunque ya tiene unos años, ayuda a entender en qué submundos se mueven determinados grupos, determinadas entidades, no espirituales sino financieras, fondos de inversión, fondos buitre, etc. Triple A, ¿quién mueve los hilos? Bruno Cardeñosa. Muy recomendable. Bueno, aquí tenemos un libro que tiene ya unos 20 años, Geopolítica pura y dura desde el Pentágono, un militar llamado Thomas P.M. Barnett. El nuevo mapa del Pentágono, bueno, lo tengo en inglés, no creo que no está traducido al castellano. ¿Vale? Y el nuevo mapa del Pentágono es, digamos, se refiere a la nueva visión geopolítica que hace más de 20 años se empezó a desarrollar desde el Pentágono o una parte del Pentágono, de cómo se tiene por parte del Imperio anglosajón, por parte de Estados Unidos, cómo se veía el mundo a partir de ese momento, las relaciones internacionales y cómo dividían el mundo entre países más avanzados con un tipo de capitalismo y el resto del mundo. ¿Vale? En esta nueva estrategia, Guerra y Paz en el siglo XXI, en esta nueva estrategia de hace más de 20 años, se puede entender cómo se fomentan revoluciones democráticas de forma artificial, cómo se pretendía desmontar los estados o los estados-nación de un montón de países del mundo para convertirlos en auténticos vasallos de un primer mundo y sobre todo al servicio de Estados Unidos. ¿Vale? El nuevo mapa del Pentágono, Guerra y Paz en el siglo XXI. Podéis intentar buscar en internet cómo queda conformado ese nuevo mapa del Pentágono. Pero bueno, de los muchos informes que no salen a la luz y nuevas estrategias geopolíticas que no ve el público, aquí sí que tenemos una publicación interesantísima, donde vais a entender esas estrategias geopolíticas que vienen del fondo de lo que llamamos el Estado profundo, ¿no? Y del Pentágono. Interesantísimo.
Con un libro así se puede entender ciertas políticas y ciertos acontecimientos de las 2 últimas décadas. Bueno, libros que marcan un antes y un después. El 11S produjo en mucha gente una catarsis y más allá del primer choque al principio y más allá de todo lo que nos cuentan desde el primer momento, porque es muy importante entender que lo que entra por los ojos es lo que mejor queda marcado en el cerebro del ser humano, eso está demostrado, y por lo tanto las imágenes que nos venían del 11S, esas primeras imágenes en las primeras horas, es la que dejan la impronta en la humanidad para que luego apoyemos las políticas posteriores que empiezan a marcar desde ese poder estadounidense. Bueno, pues hay 2 libros fundamentales para desestructurar esa primera impronta con la gran mentira oficial. Hay una gran mentira oficial en las primeras horas y luego hay hay una segunda mentira oficial que ya está preparada. Suelen preparar las teorías alternativas, las suelen preparar los mismos que cometen los autoatentados o atentados de bandera falsa. Y hay un libro histórico de Thierry Meyssan que es La Gran Impostura, 11 de septiembre de 2001, La Gran Impostura, ningún avión se estrelló en el Pentágono. Es un libro mítico, es un libro fundamental para empezar a pensar de otra manera y percibir el mundo de otra manera. Thierry Meyssan hoy en día es el director de Red Voltaire, os recomiendo Red Voltaire en internet, con informes muy reveladores. Él, aparte de la gran inteligencia que tiene y toda la información que maneja, tiene conexiones con la inteligencia también. Y os va a dar una perspectiva del mundo desde hace muchísimos años totalmente distinta a la que nos dan habitualmente. Pero él es el primer libro del 11S para romper moldes. Y luego hay un libro también en España, otra vez de Bruno Carriñosa, lo he recomendado otras veces, 11S, Historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial. Bueno, es otro libro fundamental para empezar, sobre todo las personas que creen siempre en los gobiernos y en las versiones oficiales de la historia. Leer estos libros significa que uno empieza a desestructurar o a romper moldes o a mover sus cimientos y es algo muy sano, al menos dudar. Nadie habla de que cada libro sea la gran verdad, ni mucho menos. En cada libro hay luces y sombras, en cada libro hay verdades, medias verdades o medias mentiras, etcétera, a veces con conciencia y a veces con no conciencia, pero la base es dudar. Es lo más sano que podemos hacer. Siempre una sana duda. Bueno, más en el presente hay un libro que me parece interesantísimo, que es la historia del actual líder chino, Xi Jinping, el hombre más poderoso del mundo. Bueno, me hace mucha gracia cuando desde el mundo periodístico se habla del hombre más poderoso del mundo. Biden, el hombre más poderoso del mundo. Ahora en este libro se habla de Xi Jinping como el hombre más poderoso del mundo. Los gobernantes, incluso los líderes más carismáticos, no son los hombres más poderosos del mundo. Para nada. Dependen de otras estructuras de las que hablaré ahora con otro libro que voy a recomendar. ¿Vale? Pero me parece un libro muy interesante, un relato original de la situación actual en China y la trayectoria de esta figura política de nuestro tiempo. Demuestra la comprensión profunda de los autores sobre el tema. Bueno, es una crítica que hay. Xi Jinping ha sido reelegido por unanimidad presidente de la República Popular y secretario general del Partido Comunista para un tercer mandato. Nadie acumula tanto poder desde Mao Zedong o Mao Zedong. ¿Cómo piensa y a qué aspira el líder supremo de la mayor dictadura del planeta? Bueno, la mayor dictadura del planeta y aparte el capitalismo de Estado por antonomasia y desde luego la gran locomotora del mundo ahora mismo que está chocando ya de frente con el imperio anglosajón. Xi Jinping, Stefan Aust y Adrian Heiges. Bien. Un libro también fascinante desde el punto de vista geopolítico actual, La pugna por el nuevo orden internacional. Alejandro López Canorea, Ángel Marrades y Jorge González Márquez, que son los que manejan o personas que trabajan con Descifrando la Guerra. En Telegram, por ejemplo, tenéis el canal Descifrando la Guerra. Claves para entender la geopolítica de las grandes potencias.
Ucrania o Taiwán, Kabul o Trípoli, no importa dónde se mire, la conclusión es la misma. El orden internacional está cambiando y eso nos afecta. La pregunta es, ¿cómo ha surgido un mundo tan convulso? Bueno, este libro del periodista Rafael Palacios es un libro muy revelador para, de una forma más sosegada y tranquila, más allá de la mera actualidad geopolítica, comprender el devenir de los últimos siglos, de dónde nace, de alguna manera, de dónde nace todo el proceso que nos ha llevado a este mundo distópico actual. El sentido de la historia, así comienza la edad de oro de la humanidad. Rafael Palacios. George Orwell dejó dicho que quien escribe el pasado controla el presente y el futuro. Hasta que leas este libro no entenderás hasta qué punto el escritor inglés estaba en lo cierto. Al conocer la historia real, el futuro aparece claro y diáfano. Bueno, es un libro muy bien trabajado, muy bien estructurado. El sentido de la historia, Rafael Palacios. Bueno, un libro interesantísimo sobre esos grupos, esos personajes, como George Soros, que a través de una amalgama de fundaciones y de subvenciones a un montón de ONGs y grupos de influencia, de esos personajes que influyen en la política de las naciones y en la geopolítica de las naciones, no con muy buenas intenciones, ni mucho menos. Este libro se llama Soros rompiendo España. Aquí lo tenéis. George Soros ha puesto a disposición de los intereses secesionistas su compleja red de ONGs y think tanks, un entramado gestionado por su Open Society Foundation, con su sede para Europa ubicada precisamente en Barcelona. Bueno, uno de los grandes ejemplos de cómo entidades privadas con una apariencia filantrópica, una apariencia progresista, de buen rollo, realmente trabajan para revertir la soberanía de las naciones, la soberanía en este caso no solamente de la Unión Europea, sino en concreto de España, a través de ese independentismo inflado artificialmente, ¿vale? Y para entender, el ejemplo de Cataluña es un ejemplo paradigmático y un ejemplo muy actual, pero vale para entender, en definitiva, cómo hay grupos que con una aureola benefactora, progresista, bondadosa, realmente detrás llevan el veneno del control de la población, del control de las naciones, para sus propios intereses. Mucho cuidado con estos personajes, que no tengo ninguna duda por otra parte que gente como Bill Gates o George Soros no son la cúspide de, digamos, la conspiración o la cúspide de quienes intentan manejar el planeta con la ingeniería social y política. No, son personajes que son conocidos y los importantes y gordos son los no conocidos. O sea que realmente gente como Soros responderá ante otros intereses y responderá ante otros personajes. Aquí lo tenemos, pero es un gran ejemplo para entender qué hay detrás de lo que públicamente se nos muestra. Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Bueno, un libro mítico del filósofo francés Roger Garaudi. Es un libro que en el año 83 se publica y es secuestrado por la justicia francesa porque es un libro absolutamente demoledor, transgresor y que puede romper muchos esquemas. Yo lo único que digo es que ¿por qué no atreverse a realizar lecturas o viajes con autores que se atreven a contar cosas políticamente incorrectas, extremadamente incorrectas? Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Dice aquí que este libro es la historia de una herejía. Esta consiste, en base a una lectura literal y selectiva de la palabra revelada, en hacer de la religión el instrumento sacralizado de una determinada política. Es una enfermedad mortal de este fin de siglo, que ya he definido, dice Garaudi, como integrismos. La sociedad contemporánea está siendo testigo de una homogeneización política y económica en todo el globo terráqueo. Bueno, continúa la contraportada.
pero os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Roger Garaudi, os lo recomiendo encarecidamente, lo podéis comprar perfectamente. Inmigración. Realidad, fenómeno o problema. Roberto Vaquero. Otro libro transgresor, otro libro atrevido, arriesgado, valiente, que va a tocar un tema políticamente incorrecto, pero que es necesario abordar con valentía y con transparencia. Bueno, digamos que el asunto de personas que vienen en masa, que van en masa de un lugar a otro, es un tema del que no se puede hablar si pretendes salirte de lo políticamente correcto. Jamás podrás señalar jamás podrás señalar problemas ni proponer soluciones, solo te dejarán señalar algún efecto, pero buscando siempre a los culpables equivocados. Pobre de ti si te atreves a buscar las causas, señalar las consecuencias e intentar pensar en solventar el problema. Os recomiendo este libro de Roberto Vaquero porque analiza en profundidad una serie de problemáticas que están absolutamente disparadas, donde hay una parte de la población que no quiere ver el problema, porque cuando un fenómeno o una situación pasa de moderada a grave o muy grave o extremadamente grave, sorprendentemente hay una parte de la población que no quiere saber nada, no quiere reconocerlo. Esto no tiene nada que ver con etiquetas peyorativas, no tiene nada que ver con prejuicios, tiene que ver con realidades que hay que abordar, porque se convierten en un problema gordo. Europa, y no solo España, está siendo atacada de diversas maneras, ya sea con la economía, con independentismos o regionalismos inflados artificialmente, ya sea como se hizo en su momento con la Red Gladio y la OTAN, con terrorismos infiltrados, pero también está siendo atacada con, fenómenos que atentan contra la cultura europea y contra unos mínimos de bienestar europeo que atentan contra, digamos, la demografía. Todo en su justa medida es asumible por una cultura, por una civilización y por un país. Y da igual de lo que hablemos. Pero si Guatemala es invadida por un fenómeno desde Nicaragua, o Nicaragua es invadida por un fenómeno desde Honduras, o desde Costa Rica, o Colombia es de Venezuela, Venezuela es de Colombia, o da igual entre países del África subsahariana o entre países del Magreb, da igual. Cuando una cultura puede ser fagocitada o puede ser anulada, hay que tomar medidas. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de... vamos a dejar las palabras que pueden crear problemas. Simplemente hay un problema que hay que abordar. Lo tiene que abordar toda Europa y lo tiene que abordar España. Sorprendentemente, hay gobiernos títeres que están consintiendo el ataque permanente, ya sea contra el sector primario como agricultura, ganadería o sector pesquero, ya sea países como España destrozando la minería como se destrozó la industria, la siderurgia, la metalurgia, etcétera, ya sea reventándola a través del terrorismo o a través de independentismos artificialmente inflados, o ya sea con fenómenos como la desculturización y procesos que llevamos al extremo, con consentimiento absoluto. Y en este libro Roberto Vaquero, por ejemplo, va a hablaros de qué hizo Australia para que todo fenómeno o realidad social tenga un elemento moderado. Ya para finalizar, lo que os diré es que tenemos que ver el fenómeno de un país como si fuese un hogar. Vosotros, en vuestros hogares, tenéis normas, tenéis una política económica, tenéis unas costumbres y hasta cierto punto vuestro hogar está abierto a determinadas situaciones, pero de forma moderada, de forma razonable. Esto al final tiene que ver con el sentido común. Y lo que está ocurriendo, los fenómenos que están produciéndose de forma extrema, atentan contra el sentido común más elemental. Inmigración, realidad, fenómeno o problema. Análisis de las raíces, análisis de las realidades y soluciones. ¿Vale? Y esto al final es muy práctico y muy revelador
para cualquier país, para cualquier cultura que se sienta amenazada. Bien, China. China del doctor Henry Kissinger. Más allá de la trayectoria de Henry Kissinger, de esa parte demoníaca, de esa parte complicada de él, más allá de quién es el personaje, tan envolvente y tan atractivo desde el punto de vista intelectual, diplomático, es un personaje muy inteligente, con una trayectoria muy interesante y que ha marcado la geopolítica y las relaciones exteriores de Estados Unidos desde hace décadas. Y un personaje al mismo tiempo tan oscuro, tan psicópata, ¿no? Esas dos partes que tiene Henry Kissinger, pero hay que leer también a estas personas, precisamente por su inteligencia y precisamente porque manejan información que no manejamos el común de los mortales. Siempre cuando un personaje como Henry Kissinger publica algo, vamos a encontrar claves que normalmente no encontraremos en un telediario ni en un periódico de difusión nacional, los grandes medios de difusión o persuasión. No lo vamos a encontrar esas claves. Los encontramos en los libros que publican personajes que además han estado metidos en el ajo. Porque este es un personaje que forma parte de otros grupos no conocidos, pero de esos personajes que salen a la palestra pública, salen y entran, salen y entran. Hay otros muchos que nunca hemos conocido ni conoceremos. Pero Kissinger es de esos personajes que sí que se muestran al público y están entre bambalinas, están detrás de la escena, moviendo hilos, pero también son públicos y también los conocemos. Cualquier intento de comprender el futuro papel de China en el mundo comienza con el reconocimiento de su historia. Ningún otro país puede reivindicar una relación tan poderosa con su pasado y sus principios tradicionales. En fin, es muy importante la figura de Kissinger con respecto a China, con respecto a cómo recuperó las relaciones entre Estados Unidos y China y esos viajes tan importantes que realizó en aquel momento. Henry Kissinger fue el gran artífice de la apertura de China al mundo con su visita en 1971 como secretario de Estado y con la preparación de la que al año siguiente llevaría a cabo el presidente Nixon. Es una figura muy importante desde el mundo capitalista, desde el mundo occidental, desde el mundo anglosajón, desde el imperio estadounidense. Es una figura fundamental para entender la China actual. De alguna manera, a mí siempre me ha sorprendido, y esto es una especulación mía, de alguna manera Kissinger ha tenido como un doble juego con China, y conociendo su trayectoria, su inteligencia, su información, y con la gente con la que trabajaba, y siguió trabajando, me llama mucho la atención la relación de Kissinger con China, y de alguna manera cómo contribuyó a lo que hoy China es. Y es una locomotora que choca de lleno con el imperio estadounidense. Entonces me llama mucho la atención el papel de Kissinger, como una especie de, entre comillas, doble juego. Interesantísimo este libro. Geopolítica de los recursos energéticos, Eva María Martín Roda. Bueno, apasionante, porque este tipo de libros didácticos, este libro es además académico, bueno, pues está lleno de gráficos, está lleno de mapas, para entender una parte fundamental de la geopolítica, o parte básica, que son los recursos energéticos. No se puede entender las relaciones exteriores, no se pueden entender las relaciones internacionales, no se pueden entender los conflictos, las guerras, los acuerdos, etcétera, sin esa lucha básica por la supervivencia de las naciones o de los grupos de naciones que son los recursos energéticos. Geopolítica de los recursos energéticos. Otro libro muy reciente sobre la geopolítica es Por un pedazo de tierra, la nueva geopolítica basada en las conexiones, de Yago Rodríguez. Minas de litio, cables submarinos, gaseoductos y megaciudades, hacia una nueva era geopolítica. ¿Qué es el ciclo conector y el cinturón dorado? ¿Cuáles son las megalópolis que tienen un mayor papel de interconexión? ¿Cuáles son los nodos críticos de la red mundial de cables submarinos de Internet? ¿Qué importancia tiene el control de recursos estratégicos como el litio o las tierras raras, tan raras como yo o más? Por un pedazo de tierra, muy recomendable, un libro muy reciente, y otro libro geopolítico fascinante, La sangre que mueve el mundo, geopolítica del petróleo y del gas, Miguel Golmayo.
Aquí lo tenemos. Muy, muy recomendable. Miguel Golmayo es capitán de navío de la Armada, especialista en submarinos, armas submarinas y diploma del Estado Mayor. Bueno, especialista en operaciones, logística, inteligencia y relaciones internacionales. La sangre que mueve al mundo. Y por cierto, el anterior de Yago Rodríguez. Yago Rodríguez es graduado en Derecho por la Universidad de Burgos, doctorado en Estudios Estratégicos y divulgador de asuntos de defensa. Propietario, director de The Political Room, dedicado a analizar información internacional. Y tiene un canal en YouTube llamado Cosas Militares. Bien, gente muy preparada y muy entendida. Bueno, por supuesto, el último libro sobre el 11M, Lorenzo Ramírez, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Bueno, quienes queráis, antes he recomendado el libro sobre el 11S, este libro sobre el 11M. En el libro vais a encontrar un montón de referencias, otros libros y autores que recomienda el autor, pero es lo más actualizado, Lorenzo Ramírez. Bueno, para las personas que queréis indagar en lo que es un atentado de bandera falsa, lo que es un autoatentado, lo que son atentados realmente que realizan los grupos de poder, las élites de poder del planeta. Luego, por supuesto, con versiones oficiales para tener atolondrado a toda la población. Bien, fascinante. 11M, las claves ocultas de... Sí, las claves ocultas de 11M. Lorenzo Ramírez. Os recomiendo en YouTube todas las intervenciones que podéis encontrar últimamente de Lorenzo Ramírez, os metéis, porque es un autor además, es un periodista económico que entiende de geopolítica, entiende de geoeconomía, es un gran entendido de lo que está pasando, por supuesto en España, por supuesto en Europa y a nivel mundial. Es una persona preparadísima, con una capacidad comunicativa excepcional, habla muy bien, muy fluido y da constantes claves. Os lo recomiendo. Vamos a trabajar a ver si en geopolítica cuántica podemos traer a Lorenzo Ramírez. Para entender que el mundo no es como cuentan los grandes medios de comunicación, las grandes agencias de comunicación, todo es una patraña, una pátina que lo que hace es dejarnos tranquilos con 4 informaciones de poca monta que no profundizan en nada y la población cree sentirse informada. Es absolutamente desinformación constante las 24 horas del día. Los grandes medios de información. Es tan ridículo haber una información, por ejemplo, internacional, o una información que hable de lo de Ucrania y Rusia, una información que hable del conflicto de Israel o Hamas, una información que hable de los hutíes, o que hable de cualquier otro tipo de conflicto, Taiwán, China, Estados Unidos. Son informaciones tan simplonas. Eso sí, luego con el tiempo y con deportes o con entrevistas a pie de calle de asuntos tan gilipollescos como el clima, como si hace mucho calor o hace mucho frío, con ese tipo de tonterías se pierde mucho tiempo, pero la profundización de los asuntos es imposible. Entonces, si queremos salir de lo que es ese continuo proceso de tenerlos en el continuo jardín de infancia, hay que empezar a abordar libros como este, ¿vale? Y sobre todo para alguien que quiera atreverse a entender que el mundo no es el que nos cuentan, la vida no es la que nos cuentan, la historia no es la que nos cuentan y la actualidad no es la que nos cuentan. Bien, continuamos. Hoy en día que España está siendo absolutamente... O sea, la poca soberanía que le queda a España, yo creo que ya no le queda ninguna, ya ha sido pisoteada. Entonces nos encontramos con fenómenos absolutamente lamentables y dolorosos para este país, porque España es un país fundamental en la geopolítica y la geoestrategia del mundo, geográficamente, ya lo hemos hablado otras veces, al norte Europa, al sur África y el estrecho de Gibraltar con la conexión Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, y hay otro tipo de connotaciones fundamentales aparte de nuestra historia. Como dijo Kissinger, una España fuerte es una España peligrosa. Y eso lo tiene claro Estados Unidos, lo tiene claro Israel, lo tiene claro Francia, lo tiene claro el Reino Unido, lo tiene claro Alemania, lo tiene claro Bruselas. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viviendo con la entrega del Sáhara Occidental, lo que estamos viviendo con la
con al final la entrega de Ceuta y Melilla, que no son colonias. Los españoles ya estuvimos en esa zona y en zonas de lo que hoy es Marruecos mucho antes de la existencia de Marruecos como tal. Ceuta y Melilla nunca fueron de Marruecos. Lo de las Canarias ya es algo sangrante. Toda la riqueza en minerales que tiene el Sáhara Occidental, que pertenece a los saharauis, toda la riqueza que hay en aguas canarias, aguas españolas, y todo lo que se está produciendo, con todo el apoyo estadounidense y todo el apoyo de Israel a la creciente militarización y poder militar y poder tecnológico de Marruecos. Bueno, pues este libro, para hacer un viaje en el tiempo al Sáhara español, el último reemplazo. Para entender nuestra presencia en el Sáhara y la importancia del Sáhara, y cómo entregamos en aquel momento de debilidad en el año 75 con la Marcha Verde, cómo permitimos aquella invasión de Hassan II y de la Marcha Verde marroquí, con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos. Marruecos nunca va a hacer nada si no tiene el apoyo estadounidense. Estados Unidos, que es nuestro aliado, entre comillas, en la OTAN, nos da puñaladas permanentemente. Israel, que exige el apoyo incondicional frente a la guerra de Hamás, el 7 de octubre del año pasado fue un atentado de bandera falsa, es inaudito, es absolutamente impresentable que quieran hacer creer a la población que hubo un fallo de seguridad israelí, es una absoluta patraña, ¿vale? Una falacia absoluta, se permitió para luego ocurrir lo que está ocurriendo. Pero ese Estado israelí, ese sionismo israelí, ese Netanyahu, piden el apoyo incondicional de España, pero al mismo tiempo no paran de apoyar a Marruecos frente a España. No paran de armar a Marruecos con tecnología y con armamento punta. Y las consecuencias van a venir con un gobierno español que no defiende los intereses españoles, no solamente el actual, el que viniese. Da igual. Son gobiernos títere, gobiernos impresentables y gobiernos que no paran de obedecer al imperio anglosajón y, por supuesto, a una Bruselas llena de tecnócratas y de burócratas al servicio de ese imperio anglosajón. Podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, ahí tenéis a Lorenzo Ramírez en YouTube, ahí tenéis al coronel Pedro Baños en YouTube, todo el trabajo que está haciendo en su canal, el canal del coronel, y otros autores que están haciendo un gran trabajo para que entendamos cómo se está llevando a Europa a la tumba más absoluta con la aquiescencia de la Unión Europea y de muchos gobiernos europeos. Bien, continuamos. Se habla en los últimos años mucho de Corea del Norte y de ese maravilloso Doraemon norcoreano que es Kim Jong-un. Vale, para entender muy bien todo el conflicto, toda la tensión en la península coreana entre Corea del Norte y Corea del Sur y con todos sus aliados alrededor, recomiendo el libro La Guerra Olvidada, Historia de la Guerra de Corea. Este es el primer gran conflicto de la Guerra Fría y el último, puesto que sigue aún sin resolverse. Implicó 3 años de enfrentamientos en durísimas condiciones. La Guerra de Corea, La Guerra Olvidada, David Halberstam, libro muy recomendable para entender la tensión actual en la península coreana. Bueno, otro libro del Dr. Kissinger, Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia. Orden mundial. Repito, muy importante leer a personajes como Henry Kissinger porque no dejan de dar claves permanentemente. Y son claves. Da igual que el personaje te caiga mejor o peor, tenga más oscuridad o menos oscuridad. Hay que sumergirse en este tipo de personajes porque nos dan mucha información y nos dan mucha pedagogía para entender el mundo contemporáneo y la historia de este planeta. Cómo no, toda la saga del coronel Pedro Baños. El coronel Pedro Baños, con ese trabajo de divulgación y de pedagogía, donde de repente tenemos la fortuna de tener un militar en España, válido también para todo el mundo hispanoamericano, por supuesto, por la lengua, pero donde nos está mostrando desde hace ya unos años, nos está regalando unos conocimientos potentes sobre geopolítica, que conllevan conocimientos de historia, de filosofía, de economía,
de geografía, de recursos de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así se domina el mundo. Así se domina el mundo. Bueno, yo os muestro los libros publicados por Pedro Baños, quizás no con el orden exacto, pero aquí los tenéis. La encrucijada mundial. El poder, un estratega lee a Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo es un personaje fundamental para entender el poder y la geopolítica del poder. El dominio mental. Y por supuesto, el dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. Desde hace unos meses el coronel Pedro Baños inaugura su canal en YouTube, el canal del coronel. El canal es de una excelencia, es de un nivel, es de absoluta categoría y elegancia. Todos los personajes, todos los expertos que el coronel Pedro Baños trae al canal permanentemente. Un trabajo intenso, un trabajo constante, un trabajo semanal, casi diría, bueno, diario, se podría decir, y todos los temas, todo el amplio abanico temático que está trayendo al canal para traernos la información que al menos nos puede acercar mucho mejor a la auténtica realidad. Y no la castaña de información que recibimos en los telediarios, en televisión, en prensa y en radio de los grandes medios de información, subvencionados por supuesto por el Estado, subvencionados por las autonomías, subvencionados por las diputaciones, subvencionados por los ayuntamientos, subvencionados por la clase política, una clase política dependiente del Estado y unos medios de comunicación subvencionados por esa clase política y por ese Estado, ¿no? Por esas administraciones públicas. Es decir, carente de autonomía, de soberanía, de neutralidad y de transparencia. Entonces hay que acudir, gracias a Dios, tenemos este tipo de información, este tipo de canales, tanto en libros como, por ejemplo, en este caso, la plataforma YouTube con el canal del coronel. Bueno, un libro que estoy leyendo complejo, muy complejo, muy académico y para mentes muy habituadas al análisis, a la teoría, al mundo universitario y bueno, mentes también que aunque no estén en esos ámbitos, mentes preparadas. Aún así, el trabajo mental que uno hace con su cerebro al leer un trabajo como el que os voy a recomendar ahora es muy importante desde el punto de vista de la gimnasia cerebral, de la gimnasia mental, y aunque sea complejo, uno va cogiendo ideas y va entendiendo cosas, aunque relea y relea las páginas, ¿vale? Estoy hablando del gran pensador Antonio García Trevijano, un pensador español que en otros países sería una figura reconocida por toda la población o gran parte de la población. Aquí es un gran desconocido, pero es una mente privilegiada que ha tenido este país. Creo que fallece en 2018 Antonio García Trevijano y el legado que ha dejado es impresionante para entender qué es realmente la democracia o qué es la república. Y para entender por qué España no es una democracia o por qué realmente ninguna democracia realmente lo es. Y solo hay algún país, como puede ser Estados Unidos o Suiza, que se puede acercar un poco a ese concepto republicano y demócrata. Bueno, para entender todo esto, bueno, pues aquí tenemos Teoría pura de la República, en 3 volúmenes, con actualidad de la Revolución Francesa, os va a sorprender, El factor republicano y Teoría pura de la República. Os van a sorprender realmente qué significan algunas palabras a las que estamos habituados a lo largo de nuestras vidas. Realmente el significado que tienen y cómo están tergiversadas e intoxicadas. Es un libro complejo, pero que te da una amplitud de miras y que te da un... Bueno, lo que hace es una mente moldeada en la ignorancia, por decirlo de alguna forma, me pongo yo el primero como ejemplo, puede empezar a cambiar y tener una tendencia hacia algo más culto, más trabajado o entender la realidad de otra manera. Es Teoría pura de la República, 3 volúmenes. Dice Antonio García Trevijano, dedico esta teoría pura de la República y la filosofía de su acción constituyente a las personas dignas y valerosas que encuentren en las ideas, experiencias, sentimientos
y acciones que la han edificado, las fuentes de energía moral e intelectual que necesita el moderno humanismo para encaminarse hacia la democracia. Especialmente a los europeos que ponen y exponen la integridad de su ser en la causa de la libertad política contra las partidocracias, participando en movimientos de ciudadanos lúcidos, decididos a implantar en su país la República Constitucional. Bueno, esto te da en definitiva una perspectiva que te hace entender que estamos frente a, pues eso, unas castas, unas oligarquías, unos poderes absolutamente tóxicos. Tóxicos, manipuladores, viciados, que nada tienen que ver con la libertad colectiva. La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida. Miquel Pérez Sánchez Pla. Bueno, esto es una investigación de más de 20 años de este arquitecto. Esto es un antes y un después en el mundo de la egiptología, de la Gran Pirámide de Keops, etc. No os voy a adelantar el final. Este es el primero de varios tomos. Es el único tomo publicado, pero si todo va bien, este arquitecto, Miquel Pérez Sánchez Pla, publicará otros tomos. Pero en este primer tomo, con una investigación fascinante, un viaje apasionante, desde la geometría, desde los alfabetos antiguos, desde la astronomía, desde las matemáticas, desde un montón de áreas de la ciencia, a las conclusiones a las que llega este arquitecto. Es fascinante. Desde luego a la egiptología oficial y anquilosada, no creo que le dé mucho pábulo, pero es un antes y un después en el mundo de la egiptología. La Gran Pirámide constituye un permanente foco de atracción para visitantes e investigadores, y es fuente de inagotables interrogantes acerca de una civilización capaz de construir, hace miles de años, un monumento que todavía hoy no ha sido superado en muchos aspectos. ¿Cómo era la forma original del monumento? ¿Cuándo empezó y acabó su construcción? ¿Cuál fue la causa última de erigirla? ¿Qué motivó su nombre oficial? El horizonte de Keops. El descubrimiento de un código secreto que hace hablar a los números y que se haya asociado a las medidas y magnitudes de la Gran Pirámide revelará uno de los mayores enigmas. El nombre de la civilización madre que daría origen al antiguo Egipto. Aquí me quedo, no quiero desvelar más. Es apasionante y marca un antes y un después. Luego, por supuesto, el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el más allá, de Pedro Amorós. Un libro que te sumerge en un viaje parapsicológico, paranormal, desde una perspectiva absolutamente empírica, científica, pero con la mente al mismo tiempo muy abierta. Pedro Amorós, un grandísimo investigador. En Salinas TV tenéis una entrevista con él, también aquí en Geopolítica Cuántica, trasladada desde Salinas TV. Pedro Amorós, bueno, un trabajazo impresionante. El gran libro de las psicofonías, que abre un montón de interrogantes y trata de responder a esas interrogantes fascinantes, profundas, y que hace entender que claro que hay un mundo ahí pegado a nosotros que todavía no entendemos del todo, ni mucho menos, pero que existe. Un gran libro, una gran investigación, un gran trabajo. Por supuesto, Las guerras de Yahvé, ya hemos hablado de este libro en otras ocasiones, en Geopolítica Cuántica. Las guerras de Yahvé de JJ Benítez. Bueno, es un misilazo a la línea de flotación de las grandes religiones. Ya está. No solamente el judaísmo, sino el islam y el cristianismo. Las guerras de Yahvé, el Dios de la Biblia, no es Dios. Ni el del Antiguo Testamento, ni el del Nuevo Testamento, ni por supuesto el del Islam. Son otras entidades, pero no es el auténtico y el buen Dios, el Padre Azul. Libro atrevido, valiente, arriesgado, demoledor y destinado a ser publicado en estos tiempos. Claramente destinado. Bueno, aquí hay dos libros del filósofo Jordi Pigen fundamentales para entender la distopía en la que estamos incrustados en estos momentos, la distopía que estamos viviendo, los fenómenos globales, sociales, psicológicos que estamos viviendo, tecnológicos que
que cuesta entenderlos y hasta cuesta creer que son auténticos, que son reales. El primer libro, Técnica y totalitarismo, digitalización, deshumanización y los anillos del poder global. Bueno, este es el segundo libro de él, es la segunda entrega de una trilogía. ¿Vale? Hay una trilogía, esta es la segunda entrega. La primera entrega es Pandemia y posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Primer libro de la trilogía, segundo libro de la trilogía y además con un lenguaje muy bien, muy entendible para cualquier persona. Se entiende muy bien, fluye de maravilla y le hace a uno a navegar por un océano que podemos intuir, atisbar o podemos creer entender, pero realmente aquí es donde se empieza a entender en qué momento histórico tan extraño estamos todos insertados en estos momentos. Bueno, Ayaan Hirsi Ali es una activista somalí neerlandesa estadounidense, autora de varios libros. Creció entre Somalia, Etiopía, Kenia y Arabia Saudí antes de buscar asilo en los Países Bajos. Es interesante que una mujer, además negra, y además que no es originaria de Europa, nos haga este libro, Presa: la inmigración, el Islam y la erosión de los derechos de la mujer. Vais a encontrar aquí información y argumentos que cuando proceden de una mujer, y proceden de una mujer además que no es europea originaria y además es negra, pues bueno, muchas personas con mucho prejuicio con respecto a determinados fenómenos e informaciones pueden relajarse, porque ya no lo cuenta un hombre blanco europeo que tiene muchos prejuicios, no, lo cuenta un ser humano con una serie de características que, bueno, para mucha gente puede ser importante a la hora de bajar la guardia y abrirse a ciertas realidades ante las cuales muchas personas no se quieren abrir. Hay muchos seres humanos, por ejemplo en Europa, que la cabeza la prefieren meter como las avestruces bajo tierra y no ver los fenómenos. Yo no veo, yo no reconozco nada, esto que me cuentan no es verdad. Bien. Por supuesto, desde la editorial Adalid, un primer libro llamado Consciencia y sociedad distópica, de varios autores, empezando por Emilio Carrillo. Aquí sí que no, solo os digo que es un libro también para profundizar en el fenómeno que estamos viviendo en los últimos años, que vivimos actualmente, cómo entenderlo y cómo manejarlo. Todos esos fenómenos que están surgiendo constantemente, en ese permanente cambio, que es lo único estable y asegurado que hay en este mundo, que es el cambio. Consciencia y sociedad distópica. Y luego hay una segunda parte que es de la distopía a la reevolución. También por varios autores. Es el segundo libro surgido del proyecto de investigación Consciencia y sociedad distópica. En la medida en que tomemos conciencia de en qué mundo vivimos, en qué momento de la historia estamos, y acceder a informaciones distintas a las oficiales y a las que nos están permanentemente moldeando, ese acceso es el que nos puede hacer, ese acceso, esa conciencia es la que nos puede hacer navegar de otra manera en estos tiempos. O navegar desde la más absoluta de las ignorancias y los miedos, o navegar tomando conciencia, que no significa que estemos tristes, amargados o hundidos, sino que tenemos una conciencia, es salir de ese mundo de la inconsciencia, es como salir de las cuevas para empezar a permitir que algo brille dentro de nosotros y saber, creo que además toda esta información nos puede ayudar a entender quiénes somos realmente. En este punto
sí recomiendo el canal de YouTube llamado Sergio Villoldo. Muchos lo conoceréis por entrevistas aquí y en Salinas TV. Canal Sergio Villoldo. Y dentro del canal publica de vez en cuando una saga de vídeos llamados La Escuela del Ser. Creo que van ya 10 capítulos de La Escuela del Ser. De verdad, atreveros a bucear y a impregnaros de esa Escuela del Ser que propone Sergio Villoldo. Si escucháis al principio y os va resonando, aunque haya conceptos e ideas que cuesta entender, pero si os va resonando, hay algo que os resuena, iros viendo la saga de La Escuela del Ser, porque todo lo que yo estoy recomendando tiene que estar complementado, porque todo esto es mucho racional, mucho desde la mente, desde la materia que vivimos y desde ese mundo racional. Pero hay un mundo que también es racional en realidad, pero hay un mundo para entender quiénes somos realmente. Es decir, es entender quiénes somos desde el punto de vista de actores del mundo político, del mundo material, del mundo experimental, pero que esos actores que somos cada uno de nosotros con nuestra identidad, realmente quiénes somos. ¿Qué es lo que las élites desde la noche de los tiempos no quiere que sepamos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Y qué relación tenemos con otros lugares, con otras dimensiones o con nuestro origen auténtico? Y no hablo de religión ni mucho menos. Vale, pues La Escuela del Ser de Sergio Villoldo, canal Sergio Villoldo. Vamos a ir finalizando y entramos en otro tipo de temáticas. A los que os gusta el mundo de la ufología y el mundo de los ovnis, esa complejidad, hay un caso famosísimo, potente del año 61, que es el matrimonio de Barney y Betty Hill, en Estados Unidos. En el año 66, John Fuller publica un libro fascinante sobre el caso del matrimonio Hill, un caso muy, muy estudiado, muy investigado y muy creíble. Vale, en el año 68 se publica en España con la fascinante serie de Otros Mundos de Plaza y Janés. ¿Vale? El libro es El viaje interrumpido. Si lo podéis buscar y adquirir, El viaje interrumpido es un caso fascinante que os va a conectar con otros mundos, realmente. Muy, muy recomendable. Y es una maravilla leer un caso del año 61 y tener en las manos este libro de tapa dura de la colección Otros Mundos de Plaza y Janés y tener en las manos el libro que se publica en el año 68 y veréis que es fascinante es el caso. Luego os recomiendo un libro llamado Mirando al cielo de Alicia López Jiménez. Bueno, es un libro de los que a mí me gustan mucho y es cuando una persona transmite la conexión con esa trama sagrada, ese lenguaje que hay en el día a día, en la vida, pero que si no estamos atentos no podemos verlo o entenderlo, que es el lenguaje de las señales. Señales en nuestras vidas cotidianas, señales del universo, señales que tienen que ver con eso, con lo que yo llamo la trama sagrada. Eso que impregna nuestras vidas y que no sabemos a veces interpretar y entender. Bueno, pues hay personas como Alicia López Jiménez que desde su propia experiencia, desde su propia percepción, nos facilitan el acceder o el empezar a entender que hay un lenguaje permanente en nuestras vidas y que nos puede dar mucha información. Mirando al cielo, Alicia López Jiménez. El fascinante mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Hay grandes investigaciones y hay grandes libros de referencia y últimamente se están haciendo importantes investigaciones, pero bueno, yo voy a recomendar de los muchos que tengo. Yo vi la luz, experiencias cercanas a la muerte de Enrique Vila López. Bueno, hace poco además, en Cuarto Milenio, hace yo creo que 3 semanas, un mes, se hizo un especial un domingo por la noche. Si accedéis a la página web de Cuarto Milenio, me imagino que lo tendréis, sobre los supervivientes del accidente en los Andes, los supervivientes de los Andes. Bueno, alucinante las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de expansión de la consciencia que tuvieron algunas de las personas que pasaron todo ese tiempo aislados en la montaña, en la nieve. Bueno, yo no conocía que habían tenido experiencias tan fascinantes
pues totalmente, vamos a llamarle místicas, espirituales, profundas, de expansión de la conciencia que les ha marcado el resto de su vida. Las vivieron allá arriba en la montaña. Así que, al hilo de la publicación de La Sociedad de la Nieve, del libro La Sociedad de la Nieve y de la película La Sociedad de la Nieve, bueno, pues he descubierto que hay varios libros de supervivientes de este accidente y en ese cuarto milenio estuvo uno de ellos y contó cosas que os vais a quedar alucinados. Cosas fascinantes y muy profundas que tienen que ver con, al final, con el alma humana, con la conexión entre los humanos y el por qué estamos aquí en este planeta, ¿no? Fascinante. Aventuras fuera del cuerpo, cómo realizar viajes extracorporales, de William Buhlman. Bueno, esto es un libro además de un tipo con una mente absolutamente científica hasta que él tiene una experiencia y empieza a investigar con esa mente científica, pero la empieza a experimentar en sí mismo, la salida del cuerpo, y empieza a realizar viajes astrales. Aventuras fuera del cuerpo, a mí me ha encantado. William Buhlman, os lo recomiendo, porque os puede provocar las ganas y el interés por navegar por esos otros planos, donde lo que pueden hacer es, lo que nos pueden proporcionar es una mayor riqueza de experiencia humana. Anton Parks. Anton Parks es un autor francés que desde pequeñito empezó a tener visiones durísimas pero fascinantes al mismo tiempo sobre nuestro origen. Muy relacionado con todo el asunto de Sumeria, del origen de la civilización humana y qué razas están detrás de esa civilización humana y todo lo que nos transmiten las tablillas de escritura cuneiforme en arcilla de Sumeria, de ese origen de la humanidad, hace tantos miles de años. Bueno, pues esta persona no solamente a través de sus visiones, sino empieza a investigar, a viajar, a investigar, a leer, a culturizarse, pues a través de otras culturas, de otras teorías sobre el origen de la civilización humana. Bueno, es un hombre muy, muy creíble, un hombre muy culto, que sigue teniendo esas visiones y que, bueno, han empezado a publicarse sus grandes libros en lengua castellana, porque hasta hace no mucho solo estaban en francés, no sé si en inglés, pero en francés. Vale, yo me compré las crónicas de Ilgirku, tomo 0, el libro de Nurea. Bueno, os digo que es un viaje fascinante por el supuesto origen de la humanidad y las razas que están detrás de ella, pero también navega por aspectos que tienen que ver con la historia de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, y también con conexiones del origen último de todas las civilizaciones. A mí me ha encantado este primer libro, ya está en castellano algún libro más, el tomo 1 por ejemplo, pero Anton Parks, os recomiendo a este autor. Estamos acabando ya, bueno, al hilo de lo que es la historia de Sumeria y la cuna de la civilización humana. Hay un autor clásico, importantísimo, Samuel Noah Kramer. La historia empieza en Sumer, 39 primeros testimonios de la historia escrita. Otro viaje fascinante, desde una parte más académica, pero cuidado que es un hombre que en el libro de Anton Parks nombran a Samuel Noah Kramer, lo nombran porque es un hombre también de mente abierta y encuentra claves interesantísimas que conectan también con ese trabajo de Anton Parks. La historia empieza en Sumer, es un libro clásico desde el mundo académico. Samuel Noah Kramer, para conectar con el origen de la civilización humana, y el gran académico español por excelencia sobre Sumeria, historia de los sumerios, Federico Lara Peinado. Muy, muy recomendable. Yo con estos libros de Sumeria siempre tengo la sensación de formar parte también de esa civilización, de ese origen de la humanidad. Al final es como conectar con una parte nuestra que está en nuestro ADN, de todos nosotros, en nuestro inconsciente colectivo y nuestro ADN. Es como hacer un viaje en el tiempo larguísimo, pero un viaje a nuestro propio origen. Es como que resulta familiar de alguna manera. Por lo tanto, si tenéis esa curiosidad, os lo recomiendo. Extraterrestres, ellos están entre nosotros, de Lorenzo Fernández Bueno. Bueno, son libros actuales también de este asunto tan fascinante. Un libro muy bien trabajado también, muy bonito.
Y bueno, el gran ufólogo para mí, Pablo Villarrubia Mauso, Expedientes OVNI del siglo XXI. Desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono. Un muy buen libro para actualizarse con respecto al asunto OVNI. Pablo Villarrubia. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este viaje de recomendaciones. Recordaros, Geopolítica Cuántica tiene un blog. Buscar en Google blog Geopolítica Cuántica, ahí tendréis, lo podéis encontrar. De vez en cuando lo actualizamos y sobre todo es un blog con muchos enlaces interesantísimos. Todo lo que os diga ahora aparecerá en la caja de descripción de este vídeo. Tenemos cuenta en Instagram. Tenemos cuenta importante en canal de Telegram. Por supuesto este canal de YouTube. Hay una cuenta ya en WhatsApp, pero bueno, no está prácticamente funcional, pues si acaso algún día se necesitase. Y bueno, pondré también el enlace a Salinas TV, porque al final Geopolítica Cuántica nace primero, luego nace Salinas TV mucho tiempo después, pero el comandante en jefe y almirante a cargo de ambos canales soy yo, JMR Salinas. También os dejo un enlace a PayPal por si alguien quiere colaborar con los canales, se agradecerá muchísimo. Podéis colaborar incluso con una tarta de cumpleaños, lo que queráis. Vale, pues yo creo que no me dejo nada en el tintero. Y nada, que os deseo un muy buen mes de abril con este eclipse, con estas energías astrológicas, sobre todo la conjunción del 21 de abril. Algo gordo está pasando en el planeta, algo se cuece en lo que no vemos, en ese juego de energías. Y bueno, al fin y al cabo, un momento histórico, un momento crucial, muy pendientes de lo que pasa a nivel colectivo. Siempre huid del miedo, intentad estar en conciencia o consciencia expandida, con atención consciente a quiénes somos, a dónde estamos, el que todo al final fue programado por cada uno de nosotros, pero sobre todo huid del pánico, del terror y del miedo, que es de lo que se alimentan. Muchas de estas élites se alimentan de ese miedo y a entidades no humanas también. Entonces, fuera de miedo y luego muy pendientes de vuestra parte individual. Decisiones que tomemos, qué hacemos en nuestro día a día, quiénes somos. Intentad en la medida de lo posible estar en la mayor armonía y mayor equilibrio. Sé que es difícil, yo no lo consigo en la mayoría de las veces, pero bueno, es la recomendación ante un momento crucial por el que estamos pasando. Ojalá realmente estemos al inicio de un amanecer y justo antes de que empiece la luz, pues está todo tan removido. Y como dice la introducción del mítico programa de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Bueno, quizás estamos ahí, en ese punto ya. Ojalá sea así. Porque no es fácil, la experiencia humana no es sencilla, es compleja, nunca lo ha sido, pero tengo el convencimiento absoluto desde la certeza más profunda de que somos todos muy valientes por haber venido a este mundo experimental, de algún modo a un sueño, porque todos somos soñados por alguien. Ved la Escuela del Ser de Sergio Bieldo, y somos muy valientes por habernos atrevido a venir. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima.